Estado. Buenos días, doctor. Buen día, Leiriane. En un ratito más vamos a empezar, ¿ya? Tenemos. Van a disculpar mi título, ¿ya? Ya no pasa nada, doctor. Pasa harto. No es lo mismo pancreatitis que pancreatitis. ¿Ah? Entonces hoy día vamos a ver el tema de pancreatitis, que es hasta donde ustedes van a dar su segunda prueba. El próximo sábado a las 11:10. Vuelvo a repetir, el examen es solamente teórico, ya que la prueba práctica la vamos a hacer en forma presencial. Bien, vamos a empezar entonces. Los voy a dejar un poco temprano para que puedan ir a estudiar, porque creo que desde el lunes empiezan sus exámenes, ¿no? Sí, doctor, empieza. Muy bien. Entonces, acá nos vamos a dedicar más que todo a la fisiopatología, de los factores fisiopatológicos y cómo actúan. La clínica, ya decíamos, se la vamos a dejar a clínica quirúrgica, a gastros, para que ustedes puedan discutir allá ya. Bien, las pancreatitis son el proceso de inflamación aguda o crónica del páncreas y que nos generan una serie de molestias, desde molestias simples hasta molestias complicadas que nos ponen en peligro la vida del paciente y que muchas veces, por más que hagamos lo que hagamos, no podemos salvar a ese paciente y se nos muere. La pancreatitis se caracteriza principalmente por presentar un dolor
de tipo agudo en epigastrio, que se va incrementando cada momento más, y que se irradia en cinturón o hemicinturón hacia la región dorsal, o directamente se refleja en la región dorsal, ¿no? Otras veces el dolor se refleja hacia el tórax, o se refiere o se irradia hacia el tórax, ¿no? Eso tomando en cuenta el origen de las fibras nerviosas que inervan el páncreas y de dónde salen, y que muchas veces comparten ese origen en común con las fibras que inervan las fibras del tórax. Además se acompaña de vómitos que pueden ser mucosos, alimentarios, biliosos, sanguíneos, y lo característico es que sean vómitos porráceos, ¿no? Y que no cedan el dolor con la eliminación del contenido gastrointestinal, sino que el dolor siga permanente cada vez más. Esa es la característica principal, independiente que tiene otras manifestaciones clínicas como tal. La pancreatitis tiene varias clasificaciones, pero nosotros vamos a utilizar algunas que son más frecuentes, tomando en cuenta las características del origen o la característica de la gravedad del cuadro. Entonces podemos decir que las pancreatitis pueden clasificarse como dramáticas y no dramáticas, severas y no severas, fatales o no fatales, podríamos decir de esa manera, ¿no? Tomando en cuenta que hay algunas que nos hacen correr peligro la vida del paciente y otras no. Según su agente causal, pueden ser clasificadas como sépticas o no sépticas o asépticas, como quieran llamarle, según si están provocados por efectos infecciosos, bacterianos, virales o de otro tipo, o asociados a otro tipo de factores desencadenantes. Por su agente, perdón, por el cambio anatomopatológico que puedan producir, pueden ser considerados como trípticas, hemorrágicas, necrotizantes y flemonosas. De estas, la tríptica y la flemonosa son las más leves, mientras que la hemorragia y la necrotizante son las más severas y que son muchas veces las que nos inducen a que un paciente pueda morir por este tipo de problemas, por las complicaciones que esto genera. Doutor, También, dígame. ¿há alguna escala para las clasificaciones? Por ejemplo, a Hay escala de otro, Glasgow. hay otro tipo de escalas ya, pero eso lo van a ver en la parte de gastro, técnica o de clínica quirúrgica, porque ya eso a mí no me infiere mucho, ¿ya? En el Ya, proceso que yo quiero transmitirles a ustedes, en los datos que yo quiero transmitirles a ustedes. Esos son más datos para clínica, ¿ya? Entonces yo no quiero ya, llevarme toda la orientación, todo el tema porque ya lo dejo sin materia a lo que van a dar gastro, entonces no ese es mi objetivo, ¿ya? ya, doutor, gracias. Ok, Carlos. Bien, les decía que existe otro tipo de pancreopatía o de pancreatitis, dependiendo si se inflama el parénquima, producto de trastornos enzimáticos o infecciosos, cuando el parénquima cambia de parénquima normal a parénquima inflamatorio, entonces se le denomina pancreopatía parenquimatosa. Pero otras veces el parénquima puede ser irritado o inflamado por activación enzimática como producto del reflujo de enzimas digestivas desde los mismos conductos biliares o pancreáticos o desde duodeno y ayuno por activación de enzimas intestinales como la secretina y la colecistoquinina. Entonces, este tipo de pancreatitis se denomina pancreopatía ductal porque está hablando de conductos. ¿Ya? Existen
algunos factores fisiopatológicos o etiológicos, o factores de riesgo predisponentes y precipitantes que nos pueden llevar a generar un cuadro de pancreatitis. Entre estos tenemos factores mecánicos, que está asociado a procesos de obstrucción, compresión, destrucción de los conductos biliares o pancreáticos, o a nivel del duodeno y el ayuno, y que permitan el reflujo de estas enzimas hacia el páncreas. Vuelvo a insistir, del duodeno y el ayuno, la activación y la secreción de secretina, colecistoquinina, que inducen a activar las enzimas pancreáticas. Y por obstrucción del colédoco o de los conductos pancreáticos de Pearson y Santorini, debido a la hiperpresión que generan en sus conductos las secreciones pancreáticas y que se infiltran en el parénquima del mismo y generan una reacción inflamatoria activando la tripsina. Los procesos infecciosos que pueden llegar por vecindad, que pueden llegar por sangre, que pueden llegar por vía linfática, ¿no? Que son los más frecuentes, sobre todo los de vías linfáticas. De que muchas veces cuando ustedes tienen una parotiditis, esa conexión linfática les induce a producir una pancreopatía o les induce a presentar una orquitis o una oforitis, ¿no? O les hace producir tos, por ejemplo, asociado a la irritación de la pleura. Bien. Los procesos alérgicos asociados a la liberación de histamina inducidos por la inmunoglobulina E o la reacción antígeno-anticuerpo, que inducen a liberar histamina a nivel intestinal o a nivel del páncreas, o los efectos medicamentosos que pueden inducir a afectar la secreción de enzimas pancreáticas, induciendo a mala circulación de esas secreciones y generar un proceso irritativo en el parénquima. O alimentos que también inducen a generar contracciones exageradas de la vesícula y liberar secretina o histamina que repercuten sobre la función del páncreas. Procesos o sustancias tóxicas que nosotros introduzcamos, ya sean medicamentos o alimentarias, ¿no? Como por ejemplo el alcohol. El alcohol induce la hipersecreción de secretina y activar los fermentos pancreáticos en el mismo páncreas. O el alcohol nos induce a un estado de espasmo vascular, induciendo una mala perfusión y una isquemia del páncreas, o nos induce a un efecto de vasodilatación generando éxtasis y mal recambio de oxígeno, que también induce a la mala oxigenación del páncreas, pero también nos induce a una mayor llenada de los acinos, lo que induce a una mayor secreción del páncreas, asociado a un espasmo pilórico, perdón, de la ampolla de Vater o de la papila, como quieran llamarle. O nos inducen, son procesos que nos inducen a una alta liberación de secretina o de colecistoquinina, ¿no? Que nos induce a esas contracciones y esa isquemia brusca del páncreas. O el alcohol mismo nos induce a producir a nivel del hígado una alteración en el metabolismo, una alteración en la síntesis de la metionina asociada a mala producción de colina y que nos induce a llevar a la producción de tionina, que es una sustancia tóxica y proteolítica, al igual que la tripsina, y que puede hacer su efecto en el páncreas, generándonos una pancreatitis de tipo tóxica, por tóxico producido en el organismo, ¿no? Bien. O el alcohol mismo nos induce a esa mala producción de colina y a una mala formación de la formación del HDL, que nos induce a que las grasas se nos queden en el páncreas y en el hígado, formándonos
el páncreas graso o el hígado graso, y que comprime los acinos, que comprime las paredes vasculares y nos induce isquemia y anecrosis, activando las prostaglandinas. O efectos medicamentosos como la morfina, que induce efecto parasimpático por depresión encefálica, a mayor flujo vascular y éxtasis sanguíneo en el páncreas, con mayor producción de los acinos, mayor presión en sus conductos, pero obstrucción del esfínter del Lodi por espasmo del mismo. Entonces no hay como vacíe su contenido y ese contenido se infiltra hacia el parénquima, generando la activación de las diferentes enzimas pancreáticas que pudiéramos presentar o producir. Y con ello induce la formación de tripsina. Trastornos circulatorios asociada a arteriosclerosis, trombosis, vasoconstricción o vasodilatación. Trastornos que nos llevan, vuelvo a repetir, a isquemia, necrosis, a vasodilatación, aumento de presión, a hemorragias intrapancreáticas. Trastornos nutritivos, vuelvo a hablar del efecto del alcohol. Induce la formación del páncreas graso. O no son efectos que nos llevan el alcohol mismo nos lleva a deshidratación y alteración nutritiva, o trastornos nutritivos que nos lleven a hipoproteinemias, ¿no? Y a mala producción de enzimas, o que nos lleven a disquinesias hepatobiliares, a formación de cálculos, ¿no? Y que nos induzcan a una mala función del páncreas. O trastornos nutritivos como la falta de potasio, o los déficits, o las alteraciones del sodio, las alteraciones del calcio, no que nos lleven a producir efectos del tipo de alteración del proceso de la bomba de sodio y potasio y que afecten la potencialidad de secretar y de conducir la secreción fuera del páncreas. Los efectos traumáticos, ya sea por traumas directos, voluntarios o involuntarios, o por traumas indirectos asociados a cirugías, ¿no? Donde se lesionen los conductos biliares, hepáticos, pancreáticos, donde se lesione el páncreas directamente y que pueda conducir a un proceso inflamatorio o a la entrada de gérmenes, generándonos este tipo de problemas. O trastornos hereditarios, como la malformación del páncreas, por ejemplo, la fibrosis quística o enfermedad fibroquística del páncreas, las anemias hemolíticas que inducen hemocromatosis y producción de hierro libre, que es irritante en el páncreas, que produce pancreatitis por activación de prostaglandinas, o el efecto del hiperparatiroidismo que genera movilización del calcio desde los huesos, y ese calcio iónico se infiltra en el páncreas generándonos un proceso inflamatorio igualmente, generando calcificación, formando cálculos y activando las prostaglandinas. Entonces, esos son los factores principales que nos pueden inducir a un proceso de pancreatitis aguda o de crónico, dependiendo el factor desencadenante y el factor predisponente. Los gérmenes pueden llegar al páncreas a través de una vía carnadicular, a través de un reflujo desde el duodeno del yeyuno, que pase por la papila y se introduzcan al colédoco y por ende se introduzcan al conducto de Wilson y el Santorini, ¿no? Asociado o no a presencia de tumores de papila, edemas de la misma, compresiones, ligaduras de los conductos por fallas durante las cirugías, por ejemplo, de vesícula o de cirugías de estómago, que por mala suerte se ligue este conducto. Esta sería la vía canalicular. O trastornos de vía hematógenas, cuando las bacterias o el agente tóxico llega hacia el páncreas a través de la vía sanguínea, ¿no? Venosa o arterial, y que activen el factor de necrosis.
Puede ser por vía linfática o trastorno linfático, como les decía, cuando está asociado a efectos del sistema glandular, ya sea de parótida, páncreas, ovarios, testículos, que por vía linfática puedan producir este tipo de complicaciones. Pueden ser por vecindad, asociado a los linfáticos de los tejidos vecinos, como el hígado, la vesícula, el colédoco, la región iliocecal, el mismo epíplomo, ¿ya? Pueden ser por continuidad, a partir de lesiones preexistentes en duodeno, yeyuno, peritoneo, estómago, o de cúpula diafragmática o de pleura. Puede estar asociado a trastornos vasculares como producto de espasmos, trombosis o vasodilataciones que pudieran tener las paredes vasculares, asociado a efectos simpáticos, parasimpáticos o efectos de drogas. O pueden entrar en forma directa, como les decía, debido a traumas o heridas voluntarias o involuntarias. Se dice que hay algunas patologías que cuando se juntan pueden producir hasta un 60% de los casos de pancreatitis. Y ellas son el alcoholismo, los cálculos de las vías biliares o de las vías pancreáticas y la obesidad, que cuando se juntan son dinamita pura para producir una pancreatitis. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, doctor. Sigamos entonces. Hay tres teorías que tratan de explicar la producción de la pancreatitis, independientemente del efecto fisiopatológico. Está la teoría canalicular, que está asociada a los que ya les decía antes, el reflujo de enzimas desde el intestino delgado hacia el páncreas, inducido por el efecto de las enteroquinasas, o el reflujo de enzimas pancreáticas y biliares inducido por obstrucciones que se pudieran producir a nivel de la ampolla de Vater o del colédoco o de los conductos mismos del páncreas, del Víntor y del Santorini, ¿no?, que determinan hiperpresión y inflamación del parénquima pancreático, de los vacinos del páncreas, ¿no? Y activan también las prostaglandinas, de ahí que nos inducen a generar ese efecto de necrotizante. La otra teoría es la teoría vascular o neurovascular, que está asociado al efecto simpático por la vasoconstricción, la isquemia y la necrosis que puede originar con presencia de trombo o de placas ateromatosas o arterioscleróticas. La tercera teoría es la teoría neurógena asociada al efecto vagal o parasimpático que produce la contracción del esfínter de Oddi, la vasodilatación del páncreas con éstasis circulatoria y mayor producción en sus vacinos con mayor presión en los conductos y el infiltrado del páncreas. Entonces, estas son las tres teorías que tratan de explicar cómo se produce la activación de la tripsina. Fisiopatológicamente, entonces, ¿qué pasa? Ya sea que se produzca una obstrucción de los conductos, ya sea a nivel del duodeno o a nivel de los conductos biliares o pancreáticos, o que exista un exceso de producción de los acinos pancreáticos. Entonces, estas secreciones van a permitir el reflujo, la mayor presión de los conductos y van a permitir que esas enzimas pancreáticas lleguen al acino pancreático. Cuando están en el acino pancreático,
tanto la amilasa, la lipasa, la decarbopeptidasa, ¿ya? Activan al quimiotripsinógeno o al tripsinógeno y producen liberación de histamina y de calicreína, con lo cual producen la formación de tripsina. Y la tripsina tiene efecto proteolítico, destruye tejidos. O por efectos de traumas, isquemias, o producto de llegada de gérmenes desde otras zonas, hacen que estas toxinas lleguen hasta el páncreas y generan una reacción inflamatoria, activando las prostaglandinas que inducen a que estas enzimas pancreáticas puedan activarse, induciendo la formación de tripsinógeno y formar definitivamente la tripsina, que es la que termina siendo el efecto proteolítico. Y con la tripsina activada, entonces empieza a generar lesión de degradación del parénquima pancreático. Empieza a destruir tejidos, empieza a destruir fibras elásticas, vasculares, fibras nerviosas. Y la destrucción o la irritación de estas fibras nerviosas es lo que genera ese gran dolor que genera el páncreas cuando está inflamado. Y al mismo tiempo, estas enzimas pancreáticas pueden ir a lesionar el hígado y generar una mala metabolización y pueden formar la formación de etionina. O la etionina que se puede producir en el hígado puede hacer su efecto proteolítico en el páncreas y generar el mismo efecto de activar la tripsina. Producto de esto, entonces, que el páncreas se va destruyendo poco a poco, se destruyen sus tabiques, sus cápsulas y se puede perforar, permitiendo la salida de enzimas pancreáticas hacia cavidad peritoneal, generándonos una peritonitis química, o permitiendo la salida de bacterias que vayan del páncreas hacia la cavidad peritoneal, o que producto del efecto proteolítico que genera en el aparato intestinal, aumente la permeabilidad y la necrosis de este, permitiendo la salida de bacterias hacia la cavidad peritoneal. De esa manera, ya sea por presencia de enzimas pancreáticas, sangre o plasma, nos originan un cambio de pH y nos inducen a una peritonitis de tipo química. O producto de las toxinas y la proliferación de estas en la cavidad peritoneal, nos inducen a producir el proceso de la peritonitis séptica. Indistintamente a eso, las enzimas pancreáticas hacen su efecto por vía sanguínea a todo nivel. La tripsina hace su efecto a todo nivel. Y a nivel de riñón nos genera daño glomerular, nos genera una nefrosis química, generándonos permeabilidad del mismo, generándonos extravasación de proteínas, de glóbulos blancos, de células rojas, generándonos hematuria, proteinuria, glucosuria, ¿ya? Ese mismo efecto nos induce a que pueda existir daño en el aparato intestinal y se puedan producir perforaciones, lo que favorece las peritonitis, ¿no? O que nos induzca a producir periodos de diarrea antes de que se produzca la peritonitis por la excitabilidad que existe en el sistema parasimpático, ¿no? O que nos produzca a generar un cuadro de espasmo vascular asociada a la deshidratación que pueda sufrir el paciente por los vómitos o la diarrea o la extravasación de líquido por la permeabilidad vascular y la escape de proteínas o la destrucción de las proteínas por el efecto de la tripsina, y que nos induzcan a que las paredes vasculares se contraigan a nivel de la aorta y nos lleve a una insuficiencia cardíaca, porque las paredes vasculares estén permeables, asociado al efecto de la tripsina, la histamina, la calicreína sobre todo. Y lo mismo pasa en el pulmón. La pleura y las paredes vasculares están dilatadas, permeables, asociadas a un reflujo de líquido desde el ventrículo o de la aurícula izquierda, y que nos inducen a derrame pleural o
edema de pulmón, que nos inducen a derrame pericardio o pericarditis e insuficiencia cardíaca. El mismo efecto tienen esas enzimas proteolíticas, la lipasa, la limasa o la tripsina a nivel cerebral. Inducen la destrucción de los lípidos y las proteínas a nivel de las neuronas, generándonos una mala neuroconducción, generándonos hemorragias, compresiones, generándonos trastornos como pérdida de conducta, trastorno de visión, irritabilidad, convulsiones, coma o muerte, asociado a afecciones del centro del vago con el efecto de asistolia y de periodos de apnea, o induciéndonos a paro cardiorrespiratorio por lesión central. Entonces, esos serían los trastornos que nos induce el efecto de la tripsina, tanto a nivel local, a nivel regional, como a nivel general. Entonces, por eso es que nos induce a un cuadro de hilio con trastornos a nivel local, regional y a nivel general. Bien. Como producto de la pancreatitis, entonces aparecen 4 signos o síntomas principales, que son el dolor, que ya hemos hablado, que son los vómitos, que ya hemos hablado, que el otro son el estado de colapso y el cuadro de hilio que se instaura. Esas 4 cosas son las principales que determinan un cuadro de pancreatitis. Independientemente que pueda haber fiebre, que pueda haber mialgia, artralgia, debilidad muscular, náuseas, vómitos, enfriamiento, cianosis periférica, taquicardia, hiperventilación, con deshidratación, con acidosis y alcalosis respiratoria o con alcalosis y alcalosis respiratoria y metabólica en un principio. Como producto de la pérdida de ácidos por los vómitos o producto de la pérdida de dióxido de carbono por la hiperventilación. Y después, cuando hay hipoventilación, hay acúmulo de dióxido de carbono asociado al daño respiratorio que no permite una buena difusión-perfusión por ocupación de espacio o ese problema restrictivo que genera el edema o el derrame pleural, ¿no? O las diarreas que nos hacen perder, y los vómitos que nos hacen perder reserva alcalina y que nos inducen acidosis metabólica. Bien, entonces, vuelvo a repetir, los signos y síntomas, lo principal, el dolor, ¿no? Dolor que aparece en epigastrio, irradiado en cinturón o en hemicinturón hacia la región dorsal, o todo completo, o simplemente que se manifiesta a nivel dorsal, a nivel de la emergencia de los pares nerviosos, de las raíces nerviosas que van a inervar al páncreas, que vienen del sexto al 11º par, ¿ya? Y que puede irradiarse o referirse hacia tórax, hacia región precordial, hacia cuello, hacia mandíbula, hacia el hombro, ¿no? De que muchas veces generan o simulan un efecto de infarto o de isquemia de miocardio, ¿no? O un dolor que a veces, debido a la colección de líquido en cavidad peritoneal en la parte baja, puede simular un dolor en la parte baja como si fuera un apéndice o si fuera un trastorno de ovarios en las mujeres, por ejemplo, o quistes o por embarazos ectópicos, debido al hemoperitoneo que se pueda producir en la zona. El dolor se dice que es de tipo tenebrante, porque provoca miedo en el paciente debido a que el paciente siente que se está yendo, debido a la gran pérdida de líquido, la taquicardia y la hiperventilación que se está produciendo. ¿Ya? También en el dolor puede influir el edema de los tejidos que distienden e irritan las terminaciones nerviosas, o el efecto de la necrosis que destruyen esas terminaciones nerviosas, asociada a la irritación peritoneal, asociada a la hiperexcitabilidad del centro del dolor, inducido por los diferentes mediadores químicos que se activan. Los vómitos, como ya les decía, son vómitos intensos,
que no calman con vómito normalmente, que cuando se trata de otro tipo de vómito, como por ejemplo el vómito inducido por una disquinesia hepatobiliar, cuando ustedes comen alimentos copiosos o grasosos, el vómito hace que se elimine el contenido que descomprima el intestino, ¿no? Y que quite los factores estimulantes para la liberación de colecistoquinina y la contracción de la vesícula. Entonces podría pasar el dolor, pero en este caso no cede debido a esos efectos que hemos visto que se están produciendo en ese páncreas, ¿no? Entonces los vómitos pueden ser glucosos, alimentarios, biliosos, que pueden ser amarillos o verdosos, dependiendo del tipo de bilirrubina que exista, ¿no? Si es bilirrubina conjugada o no conjugada. A veces puede haber sangre debido a la necrosis de los tejidos a nivel del duodeno o en el estómago mismo o en el píloro, ¿no? O a veces también se produce ¿cómo se llama? La digestión de esta sangre, y esto genera un aspecto de color como concho de café. De ahí que se denomina que son vómitos porráceos, que son patognomónicos de este tipo de problemas que son las pancreatitis hemorrágicas sobre todo, o las necrotizantes, ¿ya? No tanto en la tríptica ni en la flamonosa, porque normalmente no se manifiestan tan intensamente de esta manera, pero son la flemonosa y la necrotizante, la necrotizante y la hemorrágica, nos van a generar este tipo de problemas. Bien, y esto de los vómitos, como les decía, nos lleva a deshidratación y estado de shock. Y esta deshidratación y estado de shock es el que nos lleva al estado de colapso vascular. Y cuando hay colapso vascular, hay hipotensión, hay taquicardia o hay bradicardia, hay enfriamiento, hay palidez, hay sudoración fría y pegajosa, hay cianosis periférica, ¿no? Pero juntamente a eso, producto del efecto de la calicreína, se producen efectos de vasodilatación a todo nivel, y a nivel periférico y sobre todo a nivel de la región de los pómulos o en las palmas de las manos también, donde hay gran irritación, y sobre todo a nivel de los pómulos, donde la piel es demasiado fina, entonces se pueden ver los vasos dilatados a trasluz con extravasaciones de sangre que generan una región rojiza de la zona. Y las palmas de la mano se tornan bastante rojas, ¿no? Debido a la extravasación del glóbulo rojo o de sangre también. Bien, y el cuarto periodo o signo principal o manifestación principal, como quieran llamarle, es el cuadro de Ilio, inducido por el efecto químico en un principio, seguido por el efecto séptico después, o asociado al efecto metabólico y la depresión de potasio, o los trastornos del potasio, del calcio, del magnesio y del sodio, que afectan el problema de la motilidad intestinal, afectando el potencial de membrana e induciendo a esa parálisis intestinal. O asociado al efecto de las toxinas que van y paralizan los nervios o el plexo mientérico. O la acción de las enzimas proteolíticas que actúan a nivel central dañando el centro nervioso. Independientemente, como les decía, puede haber fiebre, puede haber matidez abdominal, sobre todo si hay colecciones líquidas de plasma o de sangre, ¿no? Puede haber hemoperitoneo, puede haber una coloración violácea a nivel del ombligo, que se llama signo de Halter-Turner, debido a que cuando hay peritonitis química o séptica, esa zona se necrosa y permite la salida de sangre no saturada hacia la cavidad, hacia el tejido adiposo, y además que produce necrosis de esa zona. Entonces la sangre se distribuye entre el tejido adiposo, y como es sangre desaturada,
nos origina esa coloración violácea, que es el signo de Halter-Turner. Bien, otra alteración que presentan estos pacientes son la elevada glicemia, ¿no? Debido a la alteración del páncreas para producir una insulina adecuada y degradar la glucosa. El diagnóstico siempre va a ser en base a la clínica, la aparición de los síntomas, los antecedentes del paciente, las manifestaciones que está teniendo y la intensidad de las manifestaciones, el hecho que el dolor no calme con un antiespasmódico, un analgésico, entonces nos hacen sospechar inmediatamente que pudiéramos estar ante un cuadro de pancreatitis. Además, tomando en cuenta las características de los vómitos y el estado de colapso vascular. Y eso se complementa con laboratorios, ¿no? Como son la amilasa, la lipasa, que van a estar extremadamente altas, lo mismo que la fosfatasa alcalina, la fosfatasa ácida, sobre todo en los cuadros crónicos o del cáncer, sobre todo que pudiera tener el paciente y que pudiera estar llevando a este tipo de problemas, o en periodos de sífilis tardía, por ejemplo, intoxicaciones de plomo, o mercurio, que también pudieran no tener, o trastornos orgánicos como la enfermedad fibroquística, que nos puede predisponer a una pancreatitis crónica, ¿no? Además, vamos a tener niveles de glicemia altos, con insulina muy escasa o cero, ¿no? Vamos a tener leucocitosis con neutrofilia aumentada, con desviación a la izquierda debido a la gran inflamación y sepsis que se puede instaurar en un momento dado como producto del proceso inflamatorio, la llegada de gérmenes desde el exterior o la invasión de gérmenes desde el mismo organismo hacia otros tejidos, ¿no? Eso nos induce a este efecto. La hipoproteinemia debido a la destrucción de las proteínas plasmáticas por el efecto de la tripsina, ¿no? O producto del escape de proteínas hacia otros tejidos. Los edemas que se pueden producir como producto del escape de líquido hacia otros espacios, o las colecciones de líquido en cavidad peritoneal, pleura, pericárdico, generando no edemas en ese nivel, ¿no? Entonces, de eso se va a ver corroborado por la presencia de imágenes cuando ustedes realicen radiografías simples o tomografías o ecografías. Ustedes van a poder comprobar que existen eso, o el informe se los va a referir, ¿no? Con un hematocrito bajo debido a la pérdida de sangre, con una anemia, de ahí que van a tener una hemoglobina baja, sobre todo en los casos donde exista sangrado o sangramento, ¿no? Con una urea y creatinina alta, con unos niveles de amoníaco altos debido a la falla renal o debido a la falla hepática, debido a la mala metabolización proteica. Bien. Con una presencia de amilasa o amilasuria, que también se llama, de proteinuria o glucosuria y leucocituria y piocituria a nivel de la orina debido a los daños que pueda sufrir el riñón, ¿no? Con oliguria o anuria debido a la insuficiencia renal que pueda presentar ese paciente. Bien, jóvenes, el tratamiento va a ser en base a lo que ustedes encuentren, pero siempre va a ser un paciente que tiene que ser atendido en una terapia intensiva porque no sabemos cómo va a reaccionar y no sabemos nosotros de qué tipo de pancreatitis es, si es tríptica, si es plemonosa, si es necrotizante o es hemorrágica. Entonces, obligatoriamente tiene que ir a una terapia intensiva donde se tiene que canalizar a ese paciente para reponer líquidos y electrolitos o reponer el pH o calmar el dolor, que es lo principal, y proporcionar oxígeno para evitar los efectos del mismo y los efectos de la hipoxia que pueda sufrir ese paciente asociado a los trastornos vasculares y a pérdida de hemoglobina o la falta de saturación de oxígeno por la falla pulmonar. Antibióticos de grandes espectros, ¿no? Antiinflamatorios,
corticoides, en fin, todo lo que se utiliza en un shock séptico o en un shock proceso inflamatorio. Y el proceso quirúrgico se lo deja en forma secundaria después de estabilizar al paciente y evaluar muy bien al paciente y el tipo de pancreatitis que pudiera ser. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? No, doctor. Como ven, es un cuadro bastante complejo, ¿no? Pero ya la clínica, la parte clínica tiene otros aspectos que yo no estoy tomando en cuenta porque a mí me interesa más que todo la parte de la fisiopatología para ustedes. ¿Ya? Ya, doctor. Si no hay preguntas, entonces yo los dejo tranquilos. No olviden, jóvenes, que el próximo sábado es el examen a las 11:10. Entonces, búsquense un lugar donde exista buen internet, sobre todo los que viven en el campo, ¿no? Los que están acá en la ciudad, pues consíganse megas si es que no tienen, búsquenlo antes de tiempo, no a la hora del examen, para que no vayan a tropezar con problemas. Traten de estar atentos a la hora de apertura del examen y envíenlo antes de que se cierre la plataforma porque no lo voy a habilitar después. Y nos vemos en práctica la semana que viene con sus presentaciones que tienen que hacer. Aquellos alumnos que me deben trabajos prácticos, por favor, súbanlos en esta semana porque después no se los voy a aceptar porque ya les he dado bastante tiempo, excepto a los últimos que me van a presentar o los últimos que han presentado. Pero igual ya están todas las notificaciones para que lo hagan. ¿Ya? Solamente me faltarían algunas personas que todavía no he notificado, pero eso es otra cosa. Pero todos los que ya he notificado ya tendrían que haberme subido sus trabajos. Entonces, no quiero que se perjudiquen. Están con la plataforma abierta para que puedan enviar sus trabajos, jóvenes. ¿Ya? Que les vaya bien, que tengan buen fin de semana. Buenamente, doctor. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Chao. Nos vemos. Gracias, Gracias, doctor. Bendiciones. Muchas gracias.